En 3, 2. Terminaremos por darle sentido y formar nuestro propio camino. Dirán, qué pinche mamoncillo el estar tomando café todos los videos que estoy subiendo, ¿qué hago? Pero pues no es que me quiera crear esa figura, ¿no? De, el güey que toma café y lee libros y súper básico, la chingada. O sea, no quiero formar esa imagen, igual la tengo, porque me lo han dicho. Pero, no mames, o sea, me mama el café. Me abstengo de tomar más, o sea, no más de 3, 4 tazas al día. Y eso pues porque ya después me pongo nervioso y estoy nomás temblando y, ¿saben? O sea, no sé si les ha pasado, pero hubo una vez que creo que tenía tarea, entonces no dormí durante toda la noche y obviamente pues me chuté que les gusta estar trabajando, tomando café y todo ese rollo, unas 8 o 9 tazas. Entonces, como me mantenía tan activo y no podía dormir después de que acabé mi trabajo a las 6 de la mañana, resulta que dije, pues voy a hacer ejercicio. Tengo como en la parte de abajo de mi casa, pues un espacio, ¿no? Donde luego metemos los coches o cosas así. Entonces ahí me bajé a hacer ejercicio y pues yo estaba todo lo que daba por el café, pero de repente estaba en la caminadora, estaba corriendo y pues tenía un espejo enfrente. Entonces detrás de mí había un baño y veo a un enanito, o sea, sí, porque es de cuenta que estaba corriendo, pues yo bien feliz en la caminadora y estaba todo lo que daba porque pues tenía exceso de energía. Y de repente, pinche enanito agarra y desde la puerta del baño se asoma así, ¡fum! Y cuando volteo, porque yo lo veía por el reflejo, entonces volteo así en chinga y me acuerdo que yo vi así que se metió. Dije, en la madre. Entonces, pues yo, pues sí te culeas cuando ves eso. Y yo pues, lo vi clarito y estaba totalmente despierto, pues estaba corriendo, no estaba como que adormilado ni nada. Entonces lo vi. Ya pasó eso, ¿no? Y yo me quedé con esa, como ese pedo de, de que ahí espantaban, ¿no? Ya, de que ya espantaban en mi casa. Pasó y creo que a los 15, 20 días me tocó otra vez desvelarme. Entonces me chuté otra vez un chingo de tazas de café durante la noche, pero al día siguiente pues tenía escuela. Y mi papá me dijo que si me llevaba porque pues no había dormido. Y le dije, no, sí puedo irme, sí puedo manejar, no tengo bronca, porque pues también me sentía bien. Entonces ya en el camino, pues iba rumbo a la escuela, iba manejando y en todos los cruceros, en todas las esquinas donde iba lento, siempre veía un señor, o sea, pero lo veía desde lejos y el señor pues estaba ahí parado como intentando cruzar, ¿no? Lo siento. Entonces, pues siempre que lo veía, pues yo desaceleraba para que pudiera pasar. Pero, pero no mames, cuando ya llegaba cerca de la esquina, como que se desaparecía el señor, ¿sabes? Y así me pasó como en un trayecto que como de, no sé, 7 kilómetros. En cada esquina veía al señor en la esquina, parado, intentando cruzar. Yo desaceleraba. Cuando ya estaba a punto de llegar a la esquina, el señor como que desaparecía. Dije, no seas mamón, y me acordé lo del enanito que vi. Pero pues ya resulta que después leí bien cómo estaba el rollo. Y es que el no dormir, el tomarte un chingo de café por la cafeína y todo ese rollo, pues te produce alucinaciones. O sea, simplemente el hecho de no dormir te puede provocar alucinaciones. ¿Por qué? No sé exactamente por qué, pero, o sea, llegan a suceder. Y luego si le pones café, pues como que potencializas a que te den más como ese tipo de alucinaciones, espejismos. Y ya lo investigué y dije, no, o sea, no había ningún enanito, no había ningún señor, sino más bien era mi mente que estaba, no sé, una pendeja, yo creo. Pero esto les cuento para que no tomen café o manejen si no durmieron y tomaron un chingo de café, porque sí puede ser malo. Imagínense, pues yo vi un señor, según yo, súper clarito, el enanito lo vi así, entonces digo, no, fue por el café y por no dormir. Fue mi street time de terror.
Pero pues ya, dejemos esto atrás y vayamos con el podcast. Porque, como se habrán dado cuenta, si lo están viendo en las fechas del 30 de junio que estoy grabando este podcast, o en los meses próximos que se vienen, no tengo ni una pinche visualización. O sea, a lo mucho tendré 3, 4 y ningún like ni dislike en YouTube. Tal vez un suscriptor, 2 suscriptores. En TikTok tal vez un poquito más de likes, pero ahí es fácil que te den likes. En los reels de Instagram creo que nomás tengo como 10, 14 seguidores. Pero digo, está bien, no pasa nada. El objetivo de este podcast, de hacer estos videos, de incluso editarlos, ponerles un título, hacerlos, pues, intentando hacerlo lo mejor posible, es por el hecho de que quiero como contrastar mis ideas o tener un feedback, porque después de toda la información, bueno, o sea, toda la información que he estado recabando en la cuarentena, la he estado escribiendo. Entonces dije, ya se los había explicado antes, pero no mames, o sea, probablemente muchos o todos que vean este podcast en estas fechas, pues no sabrán qué rollo, pero los voy a volver a explicar. Pues yo estaba escribiendo todo lo que leía, lo que pensaba y cosas así. Entonces dije, toda esta información la voy a tener que focalizar algo. Y pues se me ocurrió podcast porque siempre me ha gustado como ese formato, ¿no? De audio. Primero empecé con audio, pero dije, no mames, nadie lo va a escuchar y si lo subo a internet es porque obviamente lo quiero escuchar. Tal vez no sea mi objetivo principal, pero sí en un segundo plano. Entonces dije, me voy a grabar. Y ya, pues ahorita me estoy grabando. Pero pues sí, el objetivo principal es toda la información que recabé durante la cuarentena y que todavía sigo escribiendo, pues focalizarlo en un podcast y explicarla y decir lo que pienso. Ya después en un futuro, si llego a ser popularcillo, pues leer sus comentarios y ver si podemos hacer un feedback entre ustedes y yo sobre todo esto. Pero pues ese es el objetivo principal. O sea, no es mi rollo o mi tirada, ¿no? Volverme influencer y tener un chingo de seguidores y hola amigos, ¿cómo están? Me acaba de llegar esta libreta que me la regalaron mis amigos de... No mames, no, ni de pedo quiero llegar a eso. Nomás quiero, pues, que conozcan las ideas y contrastarlas con ustedes y tener un desarrollo juntos, ¿no? Porque probablemente todo lo que diga ustedes no estén de acuerdo o estén de acuerdo o tengan sus puntos de opinión y oírlos y poder contrastar toda esa información y poder juntos tener un desarrollo, ¿no? de conocimientos y poder aprender más. Pero bueno, así es más o menos la tirada. Pero este video va a ser el decisivo, va a ser el que me va a hacer llegar a la viralidad que estaba buscando como en segundo plano. Esto solo sí, con una pequeña, con un pequeño punto que si se logra, podré llegar a más personas y podrán pues tener como esa relación, ¿no? de conocerme más y ser viral, pues. Solo con una condición, que es que dentro de los 15, 20 días, los podcasts, los que les gustan, 20,000 podcasts que están arriba de mí, dejen de subir contenido al menos 15, 20 días. Es como tal vez podré lograr la viralidad. Podcasts como La Cotorriza, Creativo, Dementes, el podcast de Alex Fernández, todos los 20,000, no voy a nombrar todos, pero todos esos 20,000 podcasts. Imagínense que dejan de subir contenido, probablemente podría llegar a la viralidad. Pero pues lo dudo. Quién sabe qué pasa. Pero pues seguimos dándole a ver qué sale con todo esto. Probablemente después por todo el impacto que si algún día llegue a tener, les voy a decir en mis historias de influencer. Miren amigos, me acaba de llegar este paquete. O ¿cuál es el otro que usan? Que es mucho como que es muy trillado el de... Me han preguntado muchos que por qué hago este tipo de... No mames. La neta sí está bien cabrón llegar como algo así. Espero nunca llegar a ese punto.
no creo, pero páusenle o pongan este video como de recordatorio y para cuando llegue ese punto digan, no mames, dije que no iba a llegar, entonces evitar que lo haga en un futuro. De hecho, lo voy a poner yo en mis como recordatorio este video. Pero ya, no mames, ya hablé un chingo. Vamos a lo que a lo que quería hablar el día de hoy, que es planear o mantenerte a la expectativa. ¿Qué es el hecho de planear las cosas? O sea, pues, construir algo o estructurar como todas tus ideas para tener un camino más labrado o mantenerte a la expectativa de lo que puede pasar. ¿Ustedes qué hacen? Porque muchas veces, pues nomás llegamos a un lugar y no sabemos o no tenemos como un plan de contingencias y hacemos tal cosa, realmente no sabemos a dónde chingados vamos a depararnos o a dónde va a ir todo el rollo o las acciones que vayamos haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué es mejor, planear o mantenerte a la expectativa? Y es que a veces el mantenerte a la expectativa sin planear nada y tenerlo como todo de improvisado o esta como esta típica imagen que tienen de las personas que dicen, es que no planeo nada, yo me mantengo, yo siempre llego y a ver qué sale y empiezo a improvisar y la chingada. Entonces, digo, no está mal, pero pues no todos nos funciona eso, no todos sabemos eh, improvisar de una manera a que nos salga todo a beneficio propio, ¿no? Del contexto. Entonces, pues, no todo nos sale eso. De hecho, pues yo para hacer este podcast, si se pueden regresar a mis primeros podcasts, yo dije, no, yo quiero hacer una forma muy orgánica y quiero, y no quiero tener guión y quiero ser esta pinche figura de, como del podcast de Rockstar que no hace guiones y que se la avienta así, que todo es súper orgánico, no mames. O sea, llegaba y era de, eh, bienvenidos a mi podcast y tenía lapsos grandísimos de quedarme callado, porque no sabía de qué hablar. Entonces, tal vez ahorita no creo un guión como tal, pero si hago como estos pequeños bullets, que son tener como una premisa o hacerme una pregunta, ¿no? Por ejemplo, si voy a hablar de la expectativa, pues no vas a poner un pequeño bullet de, o una pregunta de ¿qué es mejor, planear o mantenerte a la expectativa? Entonces ya así me voy guiando y pues está chido, porque pues así vas guiando la conversación y luego peor porque pues estoy yo solo, no hay nadie que me salve, que me contraste, por ejemplo, si se me va el pedo, no hay nadie que diga, oye Aldo, pero también haz esto y cosas así, ¿sabes? Entonces como que sí está más pelado, o yo lo siento más pelado, no sé ustedes, pero inténtenlo hablar ustedes solitos y a ver qué sale, a ver si pueden mantener como una conversación durante un tiempo considerable sin bullets o sin estas como pequeñas guías. Entonces esto me ayuda a que no quedarme tan callado o cosas así, ¿sabes? Porque sí, la neta sí está pelado. No conseguía a nadie de que me ayudara, o sea, de que estuviera aquí en el podcast porque pues como que nadie les parecía de mis amigos la idea. A unos sí, pero no teníamos como las mismas ideas de estructurar el programa. Entonces pues ya mejor me decía aventarlo solo. Pero pues les decía que la expectativa activa como ese miedo y aviva como la inactividad, ¿sabes? Porque cuando, por ejemplo, si tú tienes que ir a pedir trabajo a una empresa reconocida que tiene un buen estatus y que por lo general recibes muy buenas vistas de esa empresa, si vas y dices, voy a ver qué pasa, sin antes planearlo, vas a ir con un chingo, bueno, si es que llegas a ir, vas a ir con un chingo de miedo, vas a ir todo nervioso y probablemente nada te salga conforme a lo que estabas imaginando, porque no planeaste nada. En cambio, si lo planeas y dices, probablemente van a hacer estas preguntas, voy a tener, igual y no me piden trabajos, no sé si vas a entrar a una agencia de publicidad, dices,
tal vez no van a pedir trabajos, pero voy a llevar mis trabajos en un USB, en mi computadora, en mi teléfono, para que vean las imágenes que hago, para que vean cómo edito, para que vean mis audios, ¿sabes? Entonces, si vas más preparado, probablemente exista ese miedo o ese nerviosismo, pero no va a ser tanto como si fueras así como, a ver, ¿qué chingados pasa? La expectativa, ¿sabes? Entonces, muchas veces mantenerte a la expectativa te mantiene a la inactividad, porque no estás planeando nada y como te da miedo, porque el estar a la expectativa puede producir que te dé miedo y este miedo va a producir un estancamiento y no va a permitir un desarrollo para ti porque te va a dar un chingo de miedo hacer las cosas porque no estás planeando ni madres. Y es lo que yo me pasaba, ¿no? O sea, cada jueves que venía o que tenía que grabar me ponía nervioso y ya les había contado en un podcast pasado que hasta no me sudaban aquí las chichis porque me ponía nervioso. O sea, el simple hecho de tener una cámara enfrente de mí, el estarme grabando y saber que después voy a subir este video, que probablemente como ahorita nadie me ve, pero eso me va a mantener como, o sea, me mantenía como en el miedo. Tal vez lo hacía, pero ya estaba nervioso, no llegaba a nada, como me lo había imaginado, el resultado era totalmente diferente y horrible. Entonces podemos concluir, o ustedes díganme, ¿qué es mejor? ¿Planear algo? ¿Estructurarlo teniendo un pre? ¿O aventarte a la expectativa de lo que puede pasar? Siendo sinceros, yo prefiero planearlo, aunque no sea tal vez tan estructurado. Sí, o sea, no esté tan estructurado, pero pues es mejor planearlo antes para más o menos tener un previo, un plan así como que medio de contingencia, de que algún problema que pueda suceder, no sé, X cosas, ¿sabes? Pero es mejor planearlo, aunque sea chiquito, aunque sea una planeación chiquita, una estructuración chiquita, antes de hacerlo, para no llegar a lo güey y nomás divagar en información como pues en los podcasts, en mis primeros podcasts que hice, ¿no? Y esto lo podemos trasladar a nuestro día a día. Eh, porque, ¿qué pasa? Nos quejamos muchas veces, y eso me ha pasado un chingo de veces, de que estamos como viviendo el día, ¿sabes? O sea, es como de, pues hoy me levanté y hice lo que tenía que hacer. Ahí ya me escuchan bien. Ok, fue un pequeño corte por problemas técnicos que tuve. Ya después les explicaré por qué fregados tiene todos los podcasts cortes y no puede ir en un plano seguido. Pero bueno, está tan inspirado hace ratito. Pero pues continuemos, vamos a ver qué pasa. Pensar al día. Lo que les decía era de planearlo o mantenerlo a la expectativa y esto lo podemos trasladar a nuestras vidas. En nuestras vidas, pues probablemente te despiertes y digas, órale, qué chingón, ya hice lo que tenía que hacer y mañana voy a hacer, no sé, me voy a parar temprano, voy a hacer ejercicio, voy a desayunar, voy a limpiar mi cuarto, voy a leer un rato, voy a hacer esto y ya, qué bien, acabé el día siguiente. Y después, ¿qué sigue? Pues voy a hacer lo mismo. Y ya entras en un plan rutinario que está bien, ¿no? Digo, no está mal. Perfectísimo. Que te mantengas así de activo. Pero, ¿qué pasa con el futuro? ¿A dónde chingados te va a deparar todo eso que haces? O sea, ¿te has puesto a pensar? Y es que yo lo he hecho. Porque, pues nomás vivo el día. O sea, no pienso más allá del pasado mañana. O del mañana. Simplemente es de que, o a veces cuando podíamos salir, tenía una fiesta, era el lunes, tenía una fiesta el viernes, sábado, y yo ya quería que llegara viernes, sábado para ir a la fiesta o ir a echarme unas chelas con mis compas. Pero pues solo me mantenía a no más de una semana. Entonces, mi expectativa hacia el futuro era insegura, era imprevista, porque pues, no estaba planeando nada y nomás me mantenía como hasta cierto punto en un estancamiento porque no tenía un desarrollo, no sabía hacia dónde iba a ir o cómo me veía en 2 años, en 3 años, y probablemente eso también pues tenga repercusiones en el futuro que se convertirá en tu presente, porque dirás, puta, ¿qué hice en todo ese tiempo? Nomás pensaba qué hacer al día siguiente, nomás me mantenía tal vez
no sé, hacía ejercicio al día siguiente o planeaba mi día a día, pero jamás con visión hacia un futuro más lejano, a largo plazo. Entonces eso ya te puede llevar una frustración, ¿no? Pues imagínate, y es que, o sea, se los cuento porque yo lo viví hace ratito. Lo viví hace algunos meses, de que nomás planeaba las cosas día a día, de qué iba a hacer mañana, a lo mucho 15 días, pero no me visualizaba en un año, 2 años, 3 años, porque, porque pues no, vivía al día, güey. Y yo, ¿para qué chingados quiero? O sea, yo pensaba, no, ¿para qué chingados quiero visualizarme en tantos años? Pues que sea lo que tenga que pasar. Y cuando ya estoy en este futuro, que es ahorita, digo, en la madre. O sea, ¿qué hice? Tuve hasta cierto punto un estancamiento, no me pude haber desarrollado de una mejor forma, entonces eso me generó pues frustración y es lo que no quiero que te pase. Así que tal vez, bueno, no tal vez, es lo que yo pienso, obviamente, contrástalo con tus ideales y pues checa y analízate a ti mismo cómo estás fungiendo en el contexto y si tienes planeado o estás esperando esa expectativa que probablemente nomás nos tenga pensar a un corto plazo. Y que es, por ejemplo, pensar a corto plazo, lo podemos también pues, tener una analogía a diferentes acciones que hacemos. Porque pensar a corto plazo es mucho más fácil y nos da gratificaciones que nos mantienen feliz, pero a corto plazo. Porque si pensamos ya en un futuro más lejano, eso implica pensar, implica planear, implica tiempo, implica analizar cosas, implica hacer diferente tipo de cosas, donde sí es tal vez un campo más complejo, con más trabajo, pero que te va a dar un desarrollo muchísimo mejor, que te va a dar diferente, una gratitud más prolongada, tal vez llega a ser feliz pues más prolongadamente, aquí sí lo vemos a corto plazo, pero es que no lo hacemos porque muchas veces a corto plazo, cuando vemos por ejemplo los videos en TikTok, duran a lo mucho 3 minutos creo, y nos gusta porque son cortitos, porque nos dan como ese beneficio así de felicidad o de entretenimiento súper rápido, y porque nos da flojera el hecho de estar como planificando otras cosas que me van a dar un desarrollo mucho mejor. Por ejemplo, no sé, ver a dónde vas a estar en no sé, tantos años, o qué vas a hacer de tu carrera, o a dónde vas a trabajar, o qué quieres hacer con tu vida, ¿sabes? O sea, prefiero pues ver videillos y cosillas así. Entonces, sí, a corto plazo nos ayuda a tener esa gratificación pues instantánea. Y a pensar a largo plazo, pues es más trabajo, complicado, complejo, pero pues te da un mayor desarrollo y digamos que la felicidad se alarga todavía mucho más. Pero pues recuerden que, bueno, yo había hablado de podcast pasados sobre los impulsos que tenemos. A veces nada son estos impulsos donde no analizamos, no contrastamos información, no investigamos y simplemente nos lanzamos a la expectativa de lo que pueda pasar. Estos impulsos, pues a veces pueden estos impulsos a veces nos dan lo que queremos, pero no siempre es así, siempre es inseguro. Siempre es como que si lo viéramos, si lo analizamos, no siempre el tener o actuar mediante impulsos o sin pensarlo, pues no siempre es como lo planeado. En cambio, si lo planeamos, pues podríamos llegar al resultado que estuviésemos imaginando. También podemos hacer otra analogía en cuanto, por ejemplo, el trabajar en un Uber Eats o el Rappi, o en un Uber también de taxi, ¿no? O de Rappi, no, creo que no hay Rappi de taxi. Bueno, no sé, pero estas empresas donde primero te lo plantean bien bonito.
de que, ¿sabes qué? Tú vas a ser tu propio jefe, tú tienes tus horarios, tú trabajas cuando se te hinchen las pelotas. Entonces te lo plantean súper bien, pero no tienes remuneraciones a futuro, no tienes los beneficios de estar como en una empresa, de tal vez tienes seguro de que si te llegas a accidentar, pues la empresa eh, te puede ayudar con cierto remuneración económica, cosillas así, ¿sabes? Entonces, eh, como estás trabajando ahí, no tienes esos como beneficios, ¿no? A futuro. Entonces, cuando no tienes esos beneficios a futuro, nomás estás viviendo el día. Eso significa que no vas a poder tampoco planear tus cosas a futuro y solo vas a estar viviendo el día. Tal vez sí vas a recibir un buen dinero, pero siempre es inestable, ¿sabes? No siempre vas a recibir como el fijo. Entonces, cuando no recibes el fijo, dices, puta, entonces no puedo planear irme a otro país a 2, 3 meses, digamos, ¿no? Y eso ni siquiera es largo plazo. Pero digamos eso, porque no sabes si vas a tener chamba, no sabes si vas a generar lo mismo, no sabes si vas a ganar lo mismo que estás ganando ahorita. Entonces, también como que te pone un muro, una barrera, porque te mantienen al día y te lo pintan bien chingón al principio, pero pues estás viviendo al día y eso no te permite planear a futuro. Es lo mismo pensar también a corto plazo, no te permite tener un desarrollo a futuro, ¿sabes? Podríamos hacer una analogía más estructurada de eso, tal vez en otro podcast, pero sí, más o menos funciona así. El trabajar a veces en esos lugares y no es malo, de verdad no es malo y está chingón que trabajes, pero, o sea, analiza qué tanto puede ayudarte a desarrollarte o a planear a futuro. Porque si no vemos a futuro, cuando ya estés en el futuro, que se convertirá en tu presente, te vas a frustrar porque no conseguiste lo que tenías planeado, bueno, no conseguiste lo que tenías imaginando, porque no planeaste nada. Entonces, pues te puede llevar a la frustración, después te vas a agüitar y vas a decir, puta madre, la vida no me ayuda, la vida me está en contra mía, la vida no sé qué. Entonces, le vas a estar echando la culpa a la vida cuando pudiste planear las cosas, pero no lo hiciste porque estás viviendo al día, porque tienes ese pensamiento chiquito de vivir al día, al día, al día. Entonces, pues hay que evitar estar pensando todo el tiempo en vivir al día. Y es que también cuando ya llegamos a la frustración, decimos, es que la vida no me está ayudando, es que la vida está en contra mía, es que el destino no quería que hiciera. No mames, ¿cómo que el destino? ¿En qué momento el destino se convirtió en alguien o en algo que decides tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no? ¿Sabes? Pues eso de esperanzarte a la vida, de decir, a ver qué me depara a la vida, yo voy, al destino, y decir, a ver qué me depara el destino, o es que el destino quiso que estudiamos, no mames. O sea, de verdad estás adjudicando tu futuro a a nada. O sea, el destino, ¿qué es realmente el destino? Y no te pongas, no hay que ponernos tan filosóficos, porque pues, no estoy tampoco muy acreedor de conocimientos en cuanto a ese campo, pero nos gusta humanizar las cosas. Por ejemplo, yo tengo mi gato. Cuando entro a la cocina, el gato siempre va detrás mío y pues yo estoy cocinando, estoy preparando. Entonces humanizo al gato a la manera de que digo, ah, qué bonito, ¿no? El gato está esperándome y siempre me acompaña, y está aquí al lado mío y se va hasta que yo acabe. No mames, el gato nomás es porque quiere comida. El gato no piensa en eso, no, no tiene ese sentimiento, o sea, voy con mi amo porque me voy a esperar porque no quiero que esté solo en la cocina. No mames, no. Es porque sabe que probablemente se me va a caer algo, ya se acostumbra a que siempre se me cae la comida o a que lo veo y le doy comida, entonces por eso va. Porque pues va a querer comida. Pero yo lo estoy humanizando. Ah, qué bonito gatito, porque me acompaña siempre a la cocina, ¿sabes? Y es lo que les decía también en el podcast pasado, de que
a veces si conocemos el proceso podemos dejar de ser tan ilusos. Podemos estar en una realidad. Voy a retomar tantito de lo que hablé en el podcast pasado con este ejemplo del gato. O sea, ya estamos conociendo el proceso de que el gato se basa mediante cuestiones de que no razona, ¿sabes? De que es más ante impulsos naturales y que él nomás piensa en lo básico, en zurrar, en comer y reproducirse y ya. Pero nosotros humanizamos y metemos como sentimientos de que el gato piensa, de que el gato tal vez razona o de que, ¿sabes? Cosillas así, de que cosas más, lo vemos como un humano, cuando pues no es, porque no está razonando. Entonces, cuando conocemos el proceso de cómo interactúa un gato o cómo se relaciona un gato con un humano, entendemos que el gato no está ahí porque nos quiere acompañar, sino que está ahí porque pues sabe que le vamos a dar comida, ¿no? Y sí, muchas veces puede ser que los perritos nos acompañen, porque sí hay como esa parte de sentimiento, pero es entender el proceso para no caer en ser unos ilusos. Cuando entiendes el proceso real, dejas de ser un iluso. Lo decía con un ejemplo de Sherlock Holmes del podcast pasado, que si lo quieren ir a ver y profundizar más, pues vayan a verlo. Después de ver este video, obviamente. Pero pues les decía con este ejemplo de gatito, entiende el proceso de que el gatito nomás está ahí porque quiere comida y porque sabe que le vas a dar comida. No es porque te está acompañando, porque él quiere que seas feliz, ¿sabes? Entonces no hay que adjudicarle nuestro futuro a un destino. El destino realmente no existe. O bueno, sí existe, pero no esa forma humana que nosotros creemos que dice y estipula el sí y el no de las cosas de nuestro futuro. Entonces, pues con esto puedo acabar el podcast, que hay que planear las cosas y no hay que mantener su expectativa para no caer en esa frustración a un futuro que se nos convertirá en un presente. Y pues entre más leas, entre más investigues, entre más conocimiento, entre más profundices a temas, es como tendrás una seguridad mayor, tendrás brechas mayores a que si no lo haces, porque así vas a poder planear, vas a poder estipular ciertas cosas, vas a llegar a un futuro menos incierto. Así que mi recomendación de hoy es, pues ponte a investigar, deja de planear nomás día con día y planea un futuro para que deje de ser incierto y tengas un buen desarrollo. Y probablemente me esté equivocando con todo esto o no considere puntos que debía haber considerado, pero también es una forma de que la equivocación es mala. O sea, no le adjudiquemos a la equivocación como algo malo, porque cuando nos damos cuenta que nos equivocamos y lo reconocemos, es como tenemos también un desarrollo, porque te das cuenta de que te equivocaste, de que no estabas en lo correcto, pero ahorita ya asumiste esa equivocación, dijiste, puta, pues ya mejor va a ser para que ya no estar en error, ¿sabes? Y es cuando te das cuenta que tienes un desarrollo. Pero eso lo vamos a abordar para el siguiente tema, para el siguiente podcast. Así que